La semana pasada, el mundo disfrutó de una cumbre en la que el falso presidente ruso Vladimir Putin, sin mentón, se reunió con el falso presidente estadounidense Donald Trump, bajo y gordo. La cobertura televisiva de la reunión entre Trump y Putin en la base aérea de Elmendorf de Anchorage, Alaska. Ambos hombres están de pie sobre una alfombra roja, rodeados de personal militar con un avión al fondo. Según la versión oficial, la reunión duró 3 horas. La cena se canceló y la delegación rusa se marchó sin llegar a un acuerdo. En cambio, los líderes de Rusia, país que ha prohibido el satanismo, fueron recibidos con un espectáculo aéreo que incluyó una gigantesca estrella satánica en el cielo. Todo esto ocurrió mientras los líderes posaban para fotografías frente a bombarderos con capacidad nuclear. El mensaje era que la alternativa a la paz era un conflicto total. Cabe destacar que ni a Trump ni a Putin se les permitió hablar con los periodistas, sino que leyeron textos preparados. Esto se debe a que, por razones de seguridad, ambos interlocutores eran avatares y no se les consideraba aptos para responder preguntas improvisadas. Por ejemplo, observa al guardaespaldas junto a Trump en el vídeo de abajo. ¿Es inteligencia artificial? ¿Un avatar robótico o CGI? Observa sus extraños movimientos y expresiones faciales. ¿Es todo el vídeo CGI? Los verdaderos negociadores en esta cumbre, por el lado ruso, fueron el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, y el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, mientras que Estados Unidos estuvo representado por el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff. Fuentes del Pentágono afirman que entre bastidores ocurrió lo siguiente. La reunión entre Trump y Putin fue una maniobra publicitaria para las masas. Fue organizada de antemano por ambos. Se comunican con regularidad. La realidad es que Trump cuenta con la aprobación de Putin para apoderarse de Groenlandia. Se creará una importante base militar para proteger a Estados Unidos de los planes de Suecia y sus aliados de la OTAN, ahora que Suecia es miembro de la OTAN. Trump permitirá a Rusia comprar minerales y metales de Alaska. Se discutió un intercambio mutuo de recursos minerales en Groenlandia. Ya se está construyendo un túnel subterráneo para trenes de levitación magnética que conectará a Rusia con Estados Unidos, bajo el estrecho de Bering. Los servicios de inteligencia polacos afirman que la parte estadounidense también propuso el reconocimiento de facto de los territorios ocupados por Rusia, aplazando la decisión sobre este asunto durante 49 o 99 años. También propusieron levantar la mayoría de las sanciones contra Rusia y a largo plazo volver a la cooperación energética, es decir, las importaciones de gas y petróleo rusos. Sin embargo, fuentes del FSB ruso afirman que desean que los territorios liberados sean devueltos a Rusia de una vez por todas y que el precio de vender Alaska a Rusia fue demasiado alto. Por ello, la cumbre se interrumpió repentinamente. Putin vuela urgentemente a Moscú. El almuerzo con Trump ha sido cancelado. Las negociaciones en el formato ampliado de las delegaciones estadounidense y rusa también han sido canceladas, informan las fuentes. Así, a pesar de las declaraciones semineutrales de los dos presidentes, el acuerdo quedó pospuesto hasta nuevo aviso. Más allá del regateo monetario, el principal obstáculo sigue siendo la exigencia rusa de que Ucrania sea limpiada, así como la exigencia de la Unión Europea de tribunales para crímenes de guerra. Rusia también ha insinuado que está dispuesta a unirse a Europa Occidental en septiembre si no se llega a un acuerdo. Es por eso que todos los líderes europeos están volando a Washington esta semana, incluidos Zelensky, Alexander Stubb, Keir Starmer, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen y Mark Rutte. También se espera que lleguen a altos funcionarios de Polonia, Estonia, Letonia y Lituania. Parece que mañana, en presencia de los líderes europeos, se redibujará el mapa de Ucrania, comenta una fuente del Pentágono. En respuesta a la cumbre, los líderes de la Unión Europea, junto con los jefes de Estado y de Gobierno de 5 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y el Reino Unido, emitieron una declaración que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, publicó en el sitio web X. De hecho, el texto final no contiene ninguna nueva propuesta de paz, sino que repite los argumentos habituales de Bruselas, desde promesas de ayuda militar hasta demandas de una paz justa. Sin embargo, es evidente que se ha tomado la decisión de llevarse por delante a Zelensky.
varios líderes de opinión de renombre están hablando de ello. En particular, el ex oficial del ejército estadounidense Stalinaz Krapivnik declaró a RT que Zelensky forma parte del sistema de corrupción occidental en Ucrania. Zelensky no tiene ningún futuro político, y tal vez ninguno en absoluto. Si abre la boca, será un gran problema para mucha gente. También escuchamos que Zelensky envía 50 millones de dólares al mes a los Emiratos Árabes Unidos, donde espera obtener asilo después de salir de Ucrania. Una captura de pantalla de un artículo de noticias que indica que Zelensky transfiere más de 50 millones de dólares por mes a los Emiratos Árabes Unidos. La inteligencia francesa advierte a los malos que luchan por seguir adelante tras su derrota en Ucrania, que planea un evento muy grave que tendrá lugar en México en septiembre. Afirman que pase lo que pase será provocado artificialmente. Esto está planeado a gran escala y su propósito es utilizarlo como sustituto de compra y venta de personas que se estaba haciendo en Ucrania. Ahora sabemos que los horribles sucesos orquestados por los malos en países como Libia, Siria, Yugoslavia, etc., fueron escenarios para llevarse a los de siempre, a los pequeños. Los malos han intentado repetidamente convencernos de que las personas desaparecidas están siendo expulsadas del planeta, pero esto es solo un pretexto para encubrir todo esto a gran escala. Este evento planeado puede ser la razón por la que Trump planea romper la soberanía de México enviando tropas estadounidenses allí. Los buenos deben exigir responsabilidades a la gerencia de los malos para prevenir este y otros desastres planificados. Uno de los sospechosos es el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink. Fuentes mexicanas afirman que el Foro Económico Mundial nombró el viernes a Larry Fink de BlackRock y al vicepresidente de Roche Holdings, André Hoffman, como vicepresidentes interinos del Consejo de Administración. Ahora mismo se desestimó una investigación simulada sobre el fundador de la compañía, Klaus Schwab, y se retiraron todos los cargos en su contra. Fink está vinculado a desastres con dispositivos espaciales en lugares como Hawái, Los Ángeles, México, etc. Necesita que lo pillen y le pregunten lo antes posible. Los malos están tratando desesperadamente de distraernos con un gran follón humano, mientras Occidente enfrenta un colapso económico y una revolución, posiblemente en septiembre. Según la logia masónica P3 y otras fuentes, la fecha límite para financiar el año fiscal estadounidense es el 30 de septiembre, y el país está teniendo problemas para recaudar fondos. Estados Unidos no encuentra comprador para su deuda, por lo que está adquiriendo sus propios bonos a través de fondos de cobertura, mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, utiliza dinero de la Reserva Federal para financiar recompras de acciones y aparentar que Estados Unidos tiene más capital que deuda, afirman fuentes del P3. No cabe duda de que el gobierno estadounidense ha sido descubierto mintiendo sobre la inflación. La CNBC informa que los precios al por mayor subieron un 0,9% en julio, con respecto al mes anterior, pero luego escribe, en términos anualizados, el índice de precios al producir subió un 3,3%, el mayor incremento en 12 meses desde febrero. No, el 0,9 mensual equivale al 11,35 anualizado, así que están subestimando deliberadamente la inflación en un 75%. Eso es lo que hacen las repúblicas bananeras. Otro ejemplo de mentiras descaradas presentadas como estadísticas oficiales. La producción industrial estadounidense cayó un 0,1% intermensual en julio, pero gracias a un aumento revisado al alza del 0,4% en junio, la producción industrial aumentó un 1,43% interanual, el mayor incremento desde enero de 2023. Si analizamos los detalles, todo lo positivo es resultado de posteriores revisiones al alza. Sus propias estadísticas muestran que, según se afirma, la producción industrial ha aumentado, mientras que la utilización de la capacidad ha disminuido. En otro ejemplo, el número de desempleados recién registrados está estancado en el mismo nivel, 224.000, que en noviembre de 2021, con solicitudes no ajustadas estacionalmente cercanas a mínimos históricos. Esto es estadísticamente imposible. También estamos viendo más falsificaciones a medida que el régimen de Trump, que asumió el poder en junio, intenta reanudar el lavado de dinero para la NASA. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, declaró que la NASA pretende construir una base lunar para la seguridad nacional.
El espacio es paz, pero la gente puede usarlo para el mal. Quien controla el espacio controla la Tierra, añadió el secretario de Transporte. ¿Necesitamos que la NASA eche el dinerito a la lavadora? Ya. Lo necesitan porque el colapso de la Reserva Federal ya ha comenzado. El conglomerado chino Evergrande, vinculado a Clinton World, dejará de cotizar en la bolsa de Hong Kong el 25 de agosto de 2025, al derrumbarse bajo el peso de una deuda de 300.000 millones de dólares que no puede pagar. Esto es solo la punta del iceberg, pero 300.000 millones de dólares es mucho. Una publicación de Twitter que anuncia la exclusión de las acciones de Evergrande de la Bolsa de Valores de Hong Kong el 25 de agosto de 2025, detallando los motivos de la exclusión y las implicaciones para la posición financiera de la empresa. ¿Quién comprará la deuda de un país que falsifica sus propios documentos y compra sus propias deudas con dinero falso? Nadie con dinero real. La situación en Europa es aún peor. Una mezcla tóxica de crecientes déficits presupuestarios, un estado de bienestar en expansión y una recesión en curso hace de Francia el principal candidato para una crisis de deuda soberana en toda su extensión. Francia ha perdido ahora el uranio gratuito que recibía anteriormente de Níger, dejando la planta de energía nuclear del país al borde del cierre. Francia obtiene el 70% de su electricidad de la energía nuclear, por lo que cabe esperar un colapso total del país. Francia también exporta electricidad a otros países europeos. Si Francia deja de producir electricidad, podéis estar seguros de que pronto aparecerán las sogas. Alemania se encuentra en una situación similar. Solo el año pasado perdió 64.500 millones de euros en inversión directa, principalmente debido a los altos precios de la energía, una tendencia de larga data que ahora se está acelerando. Como resultado, Alemania está perdiendo su posición económica y está a punto de convertirse en el cinturón oxidado de Europa, como algunas partes de Estados Unidos. Los aranceles de Trump están empeorando la situación. Un ejemplo típico es la caída del valor de las exportaciones irlandesas a Estados Unidos, en casi un 60% entre mayo y junio, de 10.800 millones de euros a 4.400 millones de euros, debido a las sanciones de Trump. En Gran Bretaña, los delitos cometidos por los no invitados están avivando las llamas del descontento causado por el colapso económico. Para aquellos que piensan que esta política de los no invitados en Europa tiene algo que ver con los votantes, consideren esta revelación. El gobierno británico ha estado contratando camiones de BlackRock para transportar los botes de goma que los no invitados usan para el Canal de la Mancha hacia el Reino Unido. En una clara señal de descontento público, al momento de escribir esto, casi 750.000 personas han firmado una petición parlamentaria oficial pidiendo elecciones generales inmediatas en el Reino Unido. Como todo el mundo, en el mundo occidental, los británicos están cansados de la caída del nivel de vida y de los no invitados procedentes de países no cristianos. El gobierno también hace vista gorda ante lo que hacen los no invitados que llegan al país. Un político zurdero de izquierdas en Gran Bretaña que pidió que se les pusiera una corbata de soga a los manifestantes que no les gustan los no invitados. Fue absuelto de todos los cargos y a su casa, mientras que a los que no son como él, que tuitearon su disgusto por los no invitados, siguen en el trullo. Los comentarios sobre este artículo en Zero Edge muestran lo descontento que está el público británico. El gobierno británico actúa así para desmoralizar a la población y hacerla incapaz de resistir esta prisión digital que se está construyendo a su alrededor. La élite gobernante europea ha decidido que es mejor destruir a toda la sociedad que ceder el poder. Durante las últimas 3 semanas, los británicos han protestado contra los hoteles para los no invitados, en Epping, Birmingham, Norwich, Stockport, Waterlooville y Nuneaton, y han conseguido forzar el cierre de algunos de ellos. En Zero Edge se publicó recientemente un artículo sobre un no invitado que se bajó los pantalones en un tren de cercanías en el este de Londres. Y, claro, los ingleses fueron a por él, los que estaban en el mismo vagón. Es hora de que se haga justicia al estilo IRA y de que el pueblo se levante contra el mal y la corrupción del gobierno británico. Son ellos o nosotros, y todos están a favor. En Canadá, la gente no está menos indignada. La delincuencia ha aumentado drásticamente
desde que el gobierno zurdero llegó al poder en 2015 y comenzó a relajar los controles para los no invitados. Ya no son enfermeras e ingenieros cualificados los que vienen, sino, como el resto del mundo occidental, no saben hacer ni la O con un canuto. El resultado, pues, todo ha subido, desde los robos de vehículos hasta la extorsión, hasta cualquier tipo de delito violento, más 54,8%. Un gráfico que demuestra el cambio en los delitos en Canadá desde que el partido zurdero llegó al poder en 2015, con aumentos particulares en robos de vehículos, bueno, todo lo malo. Nuevos datos publicados el miércoles confirmaron que 200.000 miembros del partido no votaron en las elecciones de liderazgo de marzo, que Mark Carney ganó por 131.000 votos. Esto confirma que en las elecciones hubo un pucherazo y que Carney es solo un matón con traje, declaró una fuente de inteligencia canadiense. Ahora parece que los auxiliares de vuelo de Air Canada ocuparán el lugar de los conductores de camiones. En Canadá, todos deben presentarse a trabajar a las 2 de la tarde, 14 horas. Auxiliares de vuelo, váyanse al infierno. 10.500 empleados acaban de recibir la orden del gobierno de volver al trabajo. Los auxiliares de vuelo de Air Canada acaban de decirle al gobierno zurdero que pueden renunciar a sus derechos. No volverán. Están mal pagados, trabajan excesivamente y están cansados de que los traten como si fueran basura. Y esto no es solo una huelga, es el comienzo de un movimiento. El gobierno controlado por los malos está en serios problemas. Recuerde, si se introdujeran la identificación digital y la moneda del Banco Central, como están planeando ahora el gobierno, esto no sería posible. Detrás de la camioneta blanca hay una clara evidencia contra la identidad digital y las monedas digitales emitidas por los bancos centrales. Dice, si solo te resistes a una cosa en la vida, resiste a la identidad digital. Te arrepentirás si no lo haces. Un avión de Air Canada en el aire con un texto publicitario que anuncia que los auxiliares de vuelo se niegan a volver a trabajar y continúan con su huelga. El régimen canadiense está intentando desesperadamente tumbar todas las noticias. Por ejemplo, tuve que usar una VPN de nuevo para fingir que no estaba en Canadá antes de poder leer un artículo del periódico británico Express, que dice así: la administración Trump enviará cientos de tropas de la Guardia Nacional desde los estados controlados por los republicanos de Virginia Occidental, Ohio y Carolina del Sur a Washington, D.C. Esta noticia de un periódico irlandés también fue bloqueada en Canadá. Las fotos tomadas en la cumbre han llamado la atención, particularmente los tobillos hinchados de Trump, semanas después de que la Casa Blanca anunciara que le habían diagnosticado insuficiencia venosa crónica. Las historias sobre el envejecimiento o los graves problemas de salud de Trump provienen claramente de la facción Clinton World, Rockefeller, etc., en Estados Unidos, que luchan contra el verdadero Trump. Quieren anunciar que se han ido al otro barrio y reemplazarlo con uno de los suyos. En este contexto, vale la pena señalar que la ex fiscal general interina Sally Yates y el ex subdirector del FBI Andrew McCabe fueron responsables tanto de la campaña de desprestigio contra Trump en el caso de Rusia como de cerrar la investigación de corrupción de la Fundación Clinton World. Otro aparatic del Clinton World, el exdirector de la CIA, Brennan, dejó Estados Unidos para ir a Austria, donde instaló un estudio falso para crear la impresión de que estaba en el país para apariciones en los medios. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, nombró a Bill, el clintoniano, como el principal sospechoso en la investigación en curso del comité sobre Epstein. Recuerden, el caso Epstein no se trata de ancianos ricos que se van con jovenzuelas, sino de los más pequeños. Se trata de todo esto, de todo lo malo que hace la élite. La semana pasada decidimos no publicar una fotografía de una joven japonesa presentada al trueno de Satán. Pero no se va a publicar porque no se puede y no te van a dejar. Sin embargo, la inteligencia militar japonesa nos dice que los 16.000 pequeños que Japón se ve obligado a entregar al Ministerio del Interior cada año son arrebatados por falta de familia. A menudo quedan huérfanos a causa de accidentes de tráfico y otros incidentes similares. Por eso decidimos que la gente viera con sus propios ojos lo que hacen esta chusma a estos pequeños. Nos han advertido que van a venir a por nosotros demonios o demonetizados o demoniotizados.
si se publicara esa foto, pero rechazamos la publicidad porque no queremos que nos la tumben. Si las autoridades intentan tumbarme esto, privando a mis suscriptores de la oportunidad de pagar por la verdad, serán condenados por proteger a lo que hacen estos señores. Esperemos que el verdadero Trump finalmente envíe tropas para pillar a todos estos delincuentes. Trump ya ha desplegado tropas federales en Los Ángeles y Washington D.C. y probablemente se trasladará pronto a otras ciudades. Miren lo mal que está Chicago, miren lo mal que está Los Ángeles. Tenemos otras ciudades que están muy mal. Nueva York tiene un problema y por supuesto tenemos Baltimore y Oakland. Ni siquiera lo pensamos. Están tan lejos, dijo, no vamos a permitir que eso suceda. No vamos a perder nuestras ciudades por esto, afirmó Trump. La verdadera pregunta, por supuesto, es si el verdadero Trump desafiará a Israel, y este incidente nos hace reflexionar. Don Arten Alexandrovich, un funcionario cibernético israelí que trabajó directamente bajo las órdenes de Netanyahu, fue arrestado en Nevada por usar una computadora para solicitar cosas, ya sabéis, con menores. Pero, desde entonces, lo han soltado y se ha ido a Israel. Ari Ben Menashe, exfuncionario de inteligencia israelí, afirma que Epstein y Maxwell trabajaron para la inteligencia israelí y dirigieron una operación de todo este tema de los pequeños. Afirma no tener conocimiento de que Epstein o Maxwell trabajaran para ninguna agencia de inteligencia fuera de Israel. También afirma que la inteligencia israelí y Netanyahu tienen copias de los vídeos de Epstein, así como expedientes sobre politicuchos estadounidenses y otras figuras influyentes de todo el mundo que no fueron destruidos. En la actualidad, este chantaje se está utilizando para obligar a los políticos a apoyar la misión histórica y espiritual de Netanyahu de conquistar Oriente Medio. Un ejemplo de control que ejercen los políticos estadounidenses es la advertencia de Lindsey Graham. Si los estadounidenses cortan el suministro de oxígeno a Israel, Dios nos cortará el nuestro. Probablemente quiso decir, Israel publicará mis vídeos de todo lo malo que he hecho. La clave para poner fin a esta pesadilla serán las audiencias de verdad y reconciliación o tribunales de crímenes. La segunda clave es eliminar la fuente del poder de los malos, su control sobre la imprenta mágica de la Reserva Federal. Esto no es nada menos que un sistema de sometimiento por deudas babilónico. Fuentes de inteligencia polaca señalan que en la Polonia de antes de la guerra, los tipos de interés sobre préstamos superiores al 15% se consideraban usura y estaban penados por ley. Hoy en día, los bancos cobran al menos un 23% más por los préstamos. Este dinero, que te lo quitan mediante la usura y la inflación, también se utiliza para financiar organizaciones diseñadas para controlarnos. Según el Anuario de Organizaciones Internacionales, el número de organizaciones internacionales, incluidas las ONGs, en el mundo aumentó de aproximadamente 6.000 a 72.500 entre 1990 y 2020. Si analizamos sus fuentes de financiación, en la mayoría de los casos, casi con seguridad, encontraremos a la Reserva Federal. En un contraataque en curso, el verdadero Trump ha prometido presentar una demanda enorme contra el presidente de la Reserva Federal por lo que él llama su gestión horrible y groseramente incompetente del proyecto de construcción de la Reserva Federal. Trump afirma que el coste de la obra ha ascendido a 3.000 millones de dólares, cuando debería haber costado unos 50 millones. Fuentes del Pentágono afirman, esto no es solo un proyecto de ley de reforma, se trata de desenmascarar a la propia Reserva Federal. Durante más de un siglo, la Fed ha funcionado como un centro de poder inexpugnable, una máquina de emisión de deuda privada disfrazada de agencia gubernamental. Al siquiera considerar emprender acciones legales contra su presidente, Trump está indicando que la independencia de la Fed podría haber dejado de ser una vaca sagrada. Esto es más que un simple golpe a Powell. ¿Podría ser una advertencia a todo el sistema de banca central? Donald Trump tuitea críticas a Powell, citando una posible demanda por la gestión del edificio de la Reserva Federal. Si utiliza Google Maps como fuente, la Reserva Federal ya está cerrada permanentemente. Una captura de pantalla de Google Maps que muestra la ubicación del edificio de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal con la etiqueta cerrado permanentemente. Por supuesto, Estados Unidos no puede cerrar la Reserva Federal sin la ayuda del resto del mundo, especialmente de China. Esto se debe a que la economía estadounidense actualmente representa solo el 15% del PIB mundial y es el país más endeudado de la historia mundial.
Según fuentes de sociedades secretas asiáticas, los chinos están dispuestos a cancelar esta deuda si Estados Unidos supera su infección satánica de los malos. Los chinos ya han llegado a un acuerdo con los sombreros blancos occidentales para cooperar con el fin de convertir este planeta en un paraíso en la Tierra. El primer ministro chino, Li Qiang, pidió esfuerzos para escribir un nuevo capítulo en la construcción de una civilización ecológica en la nueva era. Li dijo que este importante concepto proporciona una guía científica para la coexistencia armoniosa del hombre y la naturaleza. Se deben realizar esfuerzos para mejorar la diversidad, la estabilidad y la sostenibilidad de los ecosistemas. Así, los chinos intentan aumentar la cantidad y diversidad de la vida, mientras que Occidente intenta llevarse al otro barrio al 90% de la humanidad y extorsionar a los que queden, amenazando con destruir el planeta. Todos debemos derrocar a los malos o convertirnos en sus lacayos para siempre. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.